Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Me gusta saludarlos esta semana con un tema bien interesante y creo que mediático que tenemos, pero que no solamente es por lo que está pasando actualmente en México, sino que es un tema que siempre está vigente y creo que todos debemos de saber. El día de hoy está, como en cada capítulo, Alfredo a mi lado, ¿no? El día de hoy Yuriko, la abogada, no pudo estar. Pero bueno, hoy vamos a tener una charla, yo creo que más directa y desde el punto de vista mediático de qué está pasando, ¿no? Los despojos o el tema de las invasiones o las tomas de posesiones, como creo que sería el nombre más correcto, o viendo desde qué punto de vista lo quieres ver, ¿no? Estos desalojos que están ocurriendo en México. Pero, oye, Alfred, pues ahora es un tema candente el tema de los desalojos en México, con lo que ha pasado con algunas noticias que refleja, creo que la gente está harta de lo que está pasando y veo que hay un tema polarizado en donde las personas creo que están divididas en donde ven que es algo bueno, es malo, pero lo platicábamos y creo que es un tema que depende de en qué silla de la mesa esté sentado, ¿no? Entonces, pero antes de que nada, creo que vale la pena que pongamos las cartas sobre la mesa y digamos claramente qué es un desalojo, ¿no? Pues mira, básicamente un desalojo es un proceso judicial en el cual vas a renovar a una persona, llámese deudor, bueno, arrendatario que no paga, alguien que se mete a la brava, o un deudor hipotecario que dejó de pagar sus créditos de una propiedad. Básicamente ese es lo que significa el desalojo. Es sacar al. Oye, pero tú ya te fuiste, yo creo que a la parte bonita, dogmática, en donde estamos hablando de un desalojo by the book, de la forma legal, ¿no? Ah, sí, claro. Pero en México, México mágico, en donde todo pasa, desalojos yo creo que tienen muchas matices y a lo mejor yo lo vería, como tú lo acabas de decir, que en México mágico pasan tres tipos de desalojos, ¿no? O sea, el que tú acabas de decir, el desalojo legal, en donde existe una deuda contraída por alguien y básicamente te quieres cobrar con esa propiedad, ¿no? O a lo mejor no es una deuda, simplemente era tu propiedad, Presentándola. la rentaste o por alguna razón alguien se metió, ¿no? Que eso no pasa en México, ¿verdad? Claro, claro que no, ¿eh? Que se hayan metido, justamente, ¿no? Entonces, esos tres matices que pueden ser desde el punto de vista legal, creo que hay dos, desde una parte de un delito que se está persiguiendo porque alguien invadió una propiedad y creo que justamente la invasión es el otro lado de la moneda del desalojo, ¿no? Normalmente, porque alguien que te desaloja es porque cree que tiene un derecho mayor Peor que tuyo. que el tuyo, Claro. ¿no? Que en la parte legal, en donde hay un incumplimiento de una obligación, pero no estamos hablando de un delito. El otro que tiene que ver con el despojo, que ahí estamos hablando de porque alguien por fuerza bruta, porque los madrugaron o qué sé yo, Sus polais. se metieron, ¿no? Claro. Y ahí dices, ¿qué haces? Y ahí hablamos de un delito, que es el despojo, ¿no? Y creo que cada uno de esos pues tiene un camino muy diferente. Hablemos de los desalojos, ¿no? El desalojos en México, ya dijiste es una deuda, pero ¿cuál es el proceso? ¿Cómo surge esto de un desalojo en México derivado? ¿Cuáles son las causas típicas que pudieran haber? Pues mira, para el desalojo la causa típica es tú estás rentando y te dejaron de pagar durante X tiempo. Entonces, pues tú quieres exigir que te regresen el inmueble. Y pues ese se hace legalmente a través de un juicio civil. Entonces, en donde primero tienes que demostrar a la autoridad que ya le pediste a la persona que se salga por la huelga. Y demostrar con evidencias. No nada más así de ya le fui a pedir, ¿no? A ver, una cartita, un WhatsApp, lo que sea, pero tienes que ir a demostrar. Cuando la persona ya se niega es cuando ya le pides a la autoridad que intervenga. Y ahí es donde inicia el proceso. Entonces, donde el juez ya analiza, ve todos los factores, toma en consideración también el punto de vista de la persona que ahí está, que tiene la propiedad del inmueble. Y eso evidentemente lleva un tiempo y posteriormente pues ya emite una resolución y es cuando ya le piden a la persona que se salga.
Normalmente es salte por la buena, evidentemente entrégalo de una vía pacífica. Si la persona aún así no quiere salirse, la misma autoridad, no uno, la autoridad es la que se encarga de hacer el desalojo. Y es acompañado puede ser fuerza pública, pero por lo menos de un actuario o un representante de la ley que garantice que se esté ejecutando de forma correcta. Y este proceso, la verdad, como dijiste, México mágico, híjole, es un proceso que puede tardar años. Y es lo que la gente ahorita es lo que estamos viendo, se están desesperando. Que alguien se te meta. Bueno, el de la verdad es otro caso. Pero alguien tú le estabas rentando, ya no te paga. Híjole, el emprender esa acción legal también tiene un costo. O sea, imagínate, uno, ya lo están pagando, entonces estás dejando de rentar ese inmueble en el tiempo que dure el juicio. Puede ser 2 años, pensemos. Más aparte, pues los costos que implica si tienes que darle al actuario, la fuerza pública, ¿verdad? El costo, el juicio en sí no tiene un costo, pero todas las implicaciones posteriores, pues claro que tiene un costo financiero. Y eso también la gente ya está, incluso muchísima gente ya ni siquiera quiere rentar, a front. Pero tampoco lo quieres tener vacío porque caes en el segundo supuesto. Y justo, creo que igual separándolo un poco, vamos a seguir con la cachucha. Tú tienes una propiedad, ¿no? La cual por alguna razón la obtuviste por un tema de tener un activo, o tener un patrimonio, el cual le quieres sacar jugo, ¿no? Normalmente tú le sacas jugo rentando. Y ese creo que es el primer caso de un gran número de personas que ocurren, ¿no? Oye, yo tengo mi casa que con mucho esfuerzo adquirí, pero por alguna razón tengo otra propiedad a lo mejor, o simplemente es una inversión que se veía muy atractiva porque a lo mejor compré una preventa, ¿no? O tenía mi crédito Infonavit que nunca utilicé y compré una propiedad que me alcanzaba, porque realmente también Infonavit no te presta mucho, ¿no? O sea que Infonavit en un crédito puro que te preste arriba del 1,000,000 de pesos es muy raro, ¿no? Exacto. Y a lo mejor lo juntas con un bancario y tienes un Cofunapto, o también si eres de Lisa, por ahí algo así, ¿no? Y accedes a este tipo de propiedades, ¿no? Y esto le ha pasado, yo creo, lo platicábamos aquí justamente con nuestra productora, que le pasó también a ella un familiar y que estuvo rentando su propiedad y de repente le dijeron de noche a la mañana, oye, pues las rentas que te di, ¿no? O esos pagos que yo te hacía, pues eran a cuenta y por ahí todos tenemos amigos abogados. Y después dicen, oye, pues yo te lo estuve pagando por 5 años, es más, 10 años te estuve pagando y pues ya es mi propiedad, ¿no? Cuando tú haces una cuenta, pues oye, lo que tú me diste fueron 2,000 pesos contra la propiedad que ahora vale tanto. Y lo que me habías dado tú era por concepto de renta, ¿no? Y ahora resulta que ya está perdí. ¿Qué tan cierto es esto? Y bueno, y existe algo que se llama justamente una figura en donde tú puedes adquirir de forma pacífica en 5 años una propiedad si demuestras que eras que actuabas como propietario de ella, ¿no? O por mala fe, así metiéndote en donde tú pagabas a lo mejor tus prediales año con año, ¿no? Usucapión, Ese se es su llama. capión, justamente. Si utilizas esta vía, ¿no? En donde ya sea por la buena o mala fe, puedes tú tenerlo. Y esto sigue pasando en México y se han dado justamente escrituras ante un juez con notarios que se prestan a esto. Entonces aún la gente cree esto, ¿no? Y aquí se habla un panorama en donde desde el punto de vista legal tienes que cubrirte en qué tipo de contrato tienes y esto cambia de cada estado en donde te encuentres. Ahora, y perdón, paréntesis, ¿qué tipo de contrato? Pero sí me gustaría que hablaras un poquito de la validez del contrato oral o verbal. Porque igual, no lo pides por escrito, pero la ley contempla que si es un acuerdo de voluntades, a que me concesión es un contrato, puede ser oral. Digo, para demostrarlo habrá que ver sus peculiaridades, pero también no tienes que tener nada por escrito. Correcto, ¿no? Entonces en estos casos se dificulta mucho más, ¿no? Y vemos actualmente, pues siguen tomando decisiones y unos muy mal en donde por usos y costumbres que acabas de decir, celebran a lo mejor contratitos que ellos creen que es el correcto hasta de compraventa y de repente es que cuando la gente muere, dicen, no, pues ese dinero que yo le daba era a cuenta de la propiedad porque hubo un contrato de compraventa, ¿no? Y entonces transforman algo que era una renta en una venta y le dejan a sus familiares problemas cuando se mueren, ¿no? Eso es algo que pasa. Protegidos. Correcto. ¿Sabes qué? Eso sigue imperando al día de hoy. Digo, sobre todo en zonas, pues digamos, la base de la pirámide. O sea, eso es algo muy común. Pero antes era, en época de nuestros abuelos, bueno, abuelo mío, yo te llevo algunos añitos, tal vez bisabuelo tuyo, este,
será algo normal. O sea, no firmabas contrato, todo era a la palabra. A fin de cuentas, yo tengo palabra, vamos a ponernos de acuerdo y con eso más que suficiente. Y el día de mañana, bueno, después ya cuando la gente fallecía, puta, tienen hecho un desgarriate, ya dejaste desprotegida a tu familia. Correcto, ¿no? Y voy a cerrar un poco porque estamos hablando, creo, del tema muy ampliamente. Y para poner justamente los ejemplos que hay de qué ocurre en México, son tres procesos en la vía tradicional Ajá. y legal, vamos a hablarlo, sin meterme en un tema de un delito, ¿no? Normalmente te puedes ir por la vía civil, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del contrato, sí que no, o si hubo un contrato de compraventa en el cual se incumplieron ciertas obligaciones de alguna de las partes, pues se va a ir por un juicio civil, ¿no? Ujú. Si estamos hablando de un negocio en donde hay un poco más de estructura, es un mercantil, un horario mercantil, ¿no? O incluso con los bancos, que esa es también otra fuente importante de ese tipo de tomas de posesión. Tenemos que ir a un especial hipotecario, en donde ya hay un caminito establecido en México, en donde las personas que tengan un mayor derecho por un contrato que se haya celebrado, te van a tomar la posesión. Y existen los mecanismos. El problema es que en México estos mecanismos son tardados. Tú preguntabas, ¿cuánto tiempo me voy a tardar y cuánto me voy a gastar? Pues mira, un juicio en México, y ahora también con los matices de que todo lo que está pasando en el Poder Judicial, pero dejando de lado, tardarse promedio 2 años, Exacto. sino, y hay casos que llevan 10 años, ¿no? Y a lo mejor el que le fue mejor un año, ¿no? Pero realmente, en promedio, estamos hablando de 2 a 3 años, ¿no? En donde te vas a llevar un proceso dependiendo de la etapa en la que te encuentras, ¿no? Si estamos hablando desde el principio en donde demandas el cumplimiento de un contrato, en donde voy a poner el ejemplo del banco, ¿no? Eh, el deudor dejó de pagar, el banco hizo el requerimiento del cobro, se quedó como garantía la propiedad, determina un juez que hay una deuda, pues no significa que en ese momento automáticamente el banco se queda con la propiedad. Lo que significa es que se reconoce ante un juez que existe una deuda de un crédito en el cual quedó una garantía. Entonces, acto número uno, el juez lo que va a decir es, sí, tú como acreditado le debías una cantidad al banco, ahora es exigible, se haga una actualización de intereses conforme en el contrato de crédito que hayas celebrado, se va a marcar ahí una tasa ordinaria, una tasa moratoria, a lo mejor algunos accesorios como seguros, a veces se los dan y no se los dan, y esa deuda va a sumar una cantidad. Y entonces, acto número uno, el juez dice, sí, fulanito de tal le debe tanto dinero al banco, el cual se está actualizando cada día. Págale. No lo pagas en cierto tiempo, en ese momento empieza lo que es la ejecución. Y ahí se divide en dos etapas, ¿no? Una es si la deuda que tiene la persona frente al banco es mayor o igual al valor de la propiedad, ¿no? Podríamos tener un tema que existe la adjudicación directa, ¿no? Si la deuda es menor y después de hacer un avalúo, porque esto implica también el pago, la contratación de un avalúo para saber y le demuestras al juez cuánto vale la propiedad. Determinan que la deuda a lo mejor vale la mitad o no alcanza. ¿Qué es lo que va a pasar? Los tan famosos remates, Claro. ¿no? En donde justamente hay una publicación, se llama que va a haber un remate en el cual se va a poner un valor derivado de la evaluación en primera, segunda, tercera moneda, dependiendo en el estado que nos encontremos, habrá condiciones muy particulares que van a imperar. Se tendrá que publicar esto en el periódico con ciertos días de anticipación, etc., para que la gente pueda llegar y tratar de comprarlo. Y si se llega a vender en alguna de esas etapas, se paga el dinero ante el juez, se compra un depósito, un billete de depósito para poder entrar. Se le paga primero al acreedor, al banco, o al que haya adquirido esos derechos, ¿no? Y si hay un remanente, se le paga el remanente al deudor, ¿no? Y así es como ocurre en el estatus mágico. Pero ¿qué crees? Mágico, México, no pasa esto y se vuelve que también que no quisiera utilizar o decir que los jueces eh, no quieren hacer su trabajo, no es por ahí, pero más bien hay muchas dificultades, intervienen tantas cosas y otra vez en este mismo ejemplo llegamos en un punto en donde ya tienes un juicio ganado, en donde ya te dio el juez la razón, en donde, oye, sí, alcanzaste para adjudicarte la propiedad o se vendió, pero la persona dice, es mi casa y no me salvo. ¿Qué haces en ese momento? En la vía legal, llegando igual, dependiendo de los caminos que hayas tomado, si hayas sido un supuesto civil, un ordinario, un especial hipotecario, independientemente, vas a llegar a un punto en donde vas a tener que decirle a un juez, oye, ayúdame a tomar la posesión de esa propiedad, porque ya te demostré en juicio, yo tengo el derecho mejor para tener. ¿Qué hacer? Pues bueno, pues ahí depende. Si tienes suerte,
Hay en algunos casos incluso que están vacías las propiedades y a lo mejor ese es un tiro a gol, ¿no? Son las menos, pero sí las hay. Las hay, pero son las menos. En el deber ser, lo que tendría que ocurrir es, le pides al juez que a través de un actuario te acompañe para decir, oye, esa es mi propiedad, y te va a decir, claro que sí, pásele y tomas la posesión de una forma pacífica, ¿no? Eso en la actualidad pasa muy poco, porque normalmente cuando una persona le quieren quitar su casa, como no lo va a dar así de sencillo. Y cuando llega solamente un actuario con el abogado, pues van a decir, pues cagados de la risa, van a decir, no les voy a dar la posesión. O sea, aquí es donde empiezan las historias de terror y todo, en donde llega abogados malos con el actuario y llega con un montón de policías, ¿no? Que ese es el camino. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tomas una posesión necesitas contratar, y aquí lo ligo con dos cosas. Uno es la fuerza pública, es decir, el juez te da una instrucción, una carta de autorización para que te voltees con la policía y puedan asignarte elementos para tomar la toma de posesión. Esos elementos, como al final es un servicio para un particular, tiene un costo. Claro. ¿Sale? Entonces, dependiendo cuántos que decían van con granaderos, ¿no? Estos policías o auxiliares que vayan, dependiendo de cuántos utilizas, si necesitas 20 personas, que eso es algo muy habitual para una toma de posesión tradicional. Estamos hablando que a cada uno le vas a pagar entre 500 y 1,000 pesos. Entonces ahí van 20,000 pesos, ¿no? Solamente para que vaya y cuiden que no pase nada malo, ¿sale? Que sea pacífico, que le dé la razón de que hay una instrucción del juez, ¿no? Cuando ya es una propiedad que está en un condominio o algo, que la administración vea que, oye, pues esto me suena que sí es algo serio, ilegal, que vienen con 20 policías, ¿no? Y luego tienes a la otra interrogante. No, la gente no está preparada para decirte, sí, te doy las llaves, pásale y yo saco mis cosas, ¿no? Sácalas. Exactamente. Y entonces, No, porque en los casos de yo saco mis cosas, normalmente dame 2, 3 días, aguántame tantito y bueno, ya no lo sacaste. Ya no lo sacaste. Pum. que a lo mejor en esos casos, y es otro paréntesis, ya no llegas a la toma de posesión. Llegaste con un acuerdo y como vio que ya el juicio está en una etapa que ya es eminente que perdió y que lo van a sacar en cualquier momento, pues algunos sí aceptan y dicen, sí, ándale, en vez de que le pagues al policía y a los cargadores, dame esos 30,000, 40,000 pesos Puedes a rentar para ver qué hago. para pagar mi mudanza. Sí, claro. Y vemos esos casos, y creo que eso es lo más decente que puede pasar para evitar también el tema de que te caiga en la mañana cuando estás despertando para ir a dejar a tu niño a la escuela, que vivan eso que es impactante, Sí, 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 claro. ¿no? Y mejor te sales de forma pacífica, que sí llegan a pasar esos casos, pero otra vez son tantos supuestos que pueden ocurrir en la parte tradicional que no es una regla general, ¿no? Pero bueno, regresando al punto, es cargadores, ¿no? Porque normalmente lo hacen eso. Si una persona ya no te quiso dar por la paz, es la posesión de un inmueble, pues seguramente vas a necesitar también cargadores para sacar pronto. ¿Y cuánto le pagas a unos cargadores? No, pues también ya caí con unos 300 pesos por mínimo por cada uno. Y ahí sí necesitas, digo, más o menos te vas calculando, pero necesitas muchos cargadores porque en ese proceso tienes que ser muy eficiente. El tiempo es fundamental. O sea, tienes, pensemos, 45 minutos para ejecutar el proceso desde inicio hasta que cambiaste la cerradura y ya sacaste todas las cosas. Entonces, se necesita más gente. Aquí vale la pena hacer un paréntesis para aquellos que no nos han escuchado en episodios anteriores. ¿Por qué estamos teniendo esta charla aquí y por qué es bien importante lo que está contestando Alfredo? Alfredo es el director general de un fondo de inversión que se llama Land Venture. Land Venture se dedica a comprar remates inmobiliarios y parte de sus proyectos llegan justamente a la toma de posesión. Entonces, por eso no nos están diciendo algo que vio en alguna noticia. Es algo que tú haces con tu equipo todos los días, ¿no? O sea, lo vives y lo platicamos en otro programa. Por ahí van a tener el enlace seguramente, en donde platicamos que no todos los remates llegan a una toma de posesión. Exacto, ¿No? que no todos. Que son los menos. O sea, a lo mejor estamos hablando de cada 10 proyectos, a lo mejor 3 llegan a la toma de posesión. Somos un 30%, pero esos son los que tienen casos que pueden ser dramáticos. Y ahorita no nos hemos enfocado en la parte legal, ¿no? En donde ya te costó por el tema de los policías, te costó por el tema de los cargadores, y a Pinala otra vez ya llegamos al tema de la escritura, ¿no? Que la escritura que te va a otorgar el juez en rebeldía puede ser antes o después de la toma de posesión, ¿no? Y ya tienes tu propiedad, ¿no? En tu proyecto, ¿no? Pero ahora me voy a ir a otro ejemplo. Ya hablamos de la parte civil, mercantil, ¿no? ¿Qué pasa cuando es un despojo? Y eso es algo que pasa, y también estamos hablando de tomas de posesión
porque hay despojos. Y los despojos se pueden dar por muchas maneras, ¿no? Desde las personas de, oye, yo tenía un contrato de arrendamiento y me voy desde el punto de vista legal, lo más cercano a lo real, hasta lo más absurdo que sí pasa, ¿no? Claro. En donde primero tienes un contrato de arrendamiento y de repente ya te dejaron de pagar y simplemente no les salgo, ¿no? Sí, yo tengo amigos, abogados que me dicen que cualquier asunto civil lo puedes volver penal, Ajá. ¿no? En donde a lo mejor por algunas connotaciones tú puedes decir, oye, pues tenía un contrato de arrendamiento y es en un cumplimiento porque no me queda la posesión. Sí, pero ¿en qué momento deja de ser un tema de un incumplimiento de un contrato y se vuelve un delito en donde hay un despojo? Porque el despojo significa es, yo tenía la propiedad de un inmueble, un bien o algo, y llegó alguien sin mi consentimiento a quitarme esa posesión, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un delito. Y entonces ya no me voy a la vía civil, sino voy y presento una denuncia al Ministerio Público, ¿no? Con todas las vicisitudes que hay ahí, ¿no? Porque justamente dejando de lado que también a veces se ha eh, pues tenido el concepto de que los policías a veces no como comulgan en ayudar en esos procesos, pues empiezas con otro mundo, ¿no? En donde no hay un juez en una primera instancia que te vaya a admitir una demanda. Es un ministerio público que ellos a su juicio van a ver si hay una carpeta de investigación que se está integrando y si hay elementos suficientes para presentar a un juez de control, ¿no? Que ahí es si hay o no hay detenido, BTC. Entonces te vuelves en otra carrera en donde el tema del despojo puede ser desde lo tradicional por un contrato en el cual desde un principio hubo un abuso que no se tenía la connotación de que fuera un contrato y quería justamente abusar de esto, hasta cuando hay personas, y hay que decirlo, hay grupos, ¿no? Asociaciones que se encargan de estar invadiendo propiedades, ¿no? En donde ven de repente casas solas en algunas colonias y en esas colonias dicen, oye, pues ya les dijeron que llevan 3, 6 meses, un año, 2 años, que no ha habido movimiento y de repente de la noche a la mañana llegan 15, 20 personas, rompen candados, se quedan ahí al principio para ver si hay movimientos y si no, después ya ves que hay una persona viviendo ahí como si nada, en donde crean documentos y dicen que sí tienen ellos porque un papelito lo puede hacer cualquiera. Un contrato de arrendamiento yo puedo ahorita creármelo en una servilleta, pero a ver si es verdadero o no es verdadero, ¿no? Entonces, en estos casos es donde la toma de posesión empieza a volverse más caótica, ¿no? Y le metes el componente que esos grupos de choque que existen, luego vienen asesorados por abogados, Claro. ¿no? Tienen acceso a contactos en las fiscalías, en donde también se pueden prestar a esto. No hablemos que todos sean así, pero tienen la mala fama de que justamente existen el amigo del amigo, ¿no? Que hacen que cuando llega el propietario real de la propiedad, empantallen esto, ¿no? ¿Qué camino pueden tomar? Pues no te vas a ir por la vía mercantil, ya lo platicamos. Aquí te vas directamente a una denuncia, ¿no? Exactamente. Te das una denuncia y como lo acabas de comentar, con todos los tiempos y procesos que eso conlleva. Y fíjate, lo que estabas platicando es muy interesante porque, a ver, yo no creo honestamente que las autoridades busquen beneficiar a los morosos o a los incumplidos. Pero evidentemente hay ciertos procesos y sobre todo, pues dependiendo, pues las tendencias que haya de apoyo, pues buscan apoyar al más desfavorecido, llamémoslo de esa forma. Pero también la cantidad de trabajo que tienen ahorita las agencias del Ministerio Público, los juzgados, digo, a raíz de la pandemia, uno sabes cuántos casos se atrasaron y lo están sacando poco a poco, no tienen las manos suficientes, no tienen los tiempos y a veces sí también les tiemblan las manitas para firmar o tomar decisiones. Entonces, pues eso hace que los procesos que sí de por sí son complicados y que necesitas una asesoría especializada para poderlo ejecutar, se complique muchísimo más. Y es cuando la gente se empieza a desesperar y empiezan a tomar acciones por mano propia. Eso es algo que no, o sea, no lo debes, no lo puedes hacer. Es ilegal. Correcto, y llega a pasar, y ahorita estamos viviendo, y a lo mejor este video lo está haciendo mucho más adelante, pero lo que acaba de pasar con la tan famosa Doña Carlota, ¿no? En donde se hizo muy mediático, en donde una de las versiones, porque obviamente aún no hay nada resuelto, y estamos asumiendo con este comentario, pero en una de las partes dicen que eran los propietarios
de una casa en Chalco, si no me equivoco, Sí. y que justamente ya había una carpeta de investigación a la cual no se le dio continuidad y simplemente por estar hartos de esta situación en donde de repente les caíamos paracaidistas que además eran respaldados, al parecer, por un grupo de choque o más bien era un sindicato, y en el cual incluso ya tocando como ese, un solo ejemplo de lo que pasa, y es porque fue a ser mediático, aparecían en redes sociales estas personas que estaban viviendo ahí de forma ilegal al parecer, en donde posaban con armas, ¿no? Entonces, la gente tradicional cuando ven eso, pues no van a llegar a hacer justicia por su propia mano como lo hizo doña Carlota, Sí, claro. ¿no? Sino que va a quedar empantanado y eso le apuesta, ¿no? Oye, llegó un número importante, respaldados, y además en sus redes sociales, y aparentan ser unas fichitas, pues normalmente, obviamente, nadie se mete en los problemas y lo que pasa es que dejan perder las propiedades, ¿Tú lo harías? ¿no? Honestamente, tienes una propiedad, imagínate, que pones a renta o que le heredaste, porque también muchas tú la heredaste y está en otro lugar. Y te enteras que el Linda se te metió. Vas, pues, evidentemente vas a ver cómo está la onda y empiezas a ver el tipo de gente que hay. Ves armas, incluso ves que, no sé, se están drogando, cosas así. Híjole, a Fíjate mí me que daría, la verdad. obviamente no, Un yo miedo. jamás haría el extremo de lo que ahí hace Doña Carlota, ¿no? Pero siguiendo ese ejemplo, pues, haría lo que hizo ella, me presentaron una denuncia, tratar de darle seguimiento, ¿no? En algunos casos, incluso estos grupos se prestan a negociar, ¿no? Y así lo hacen. En los más soft, saben que no es su propiedad, te la invade para poder sacar dinero. Oye, ¿quieres que te dé la posesión? Pues te cuesta tantos miles de pesos, ¿no? Sí, ¿Quieres saldo tal vez 100,000 pesos y te reduzo tu propiedad? Y hasta te cuido unos meses para que no se te meta nadie más. ¿cuál es el problema? Que hay, como hay tantos, negocias con uno. Lo estás sacando por la puerta y ya hay otro que se te está metiendo por la ventana. En el caso bonito, como tú dices, es yo te la cuido unos días o algo por el estilo. Pero Que esa es otra, ¿no? O sea, también estás contratando ese tipo de protección de uso de suelo, piso, no sé, tú estás, te estás cayendo en lo mismo. estás cayendo en la cueva, es como comprar los faros de autos robados en Buenos Aires, o sea, entras en el juego y es una mafia, es un negocio que no es nuevo, que ha existido siempre, y ahí están. ¿Y por qué es un negocio? Porque la gente entra en diferentes momentos, ¿no? Desde que corriste con la mala fortuna de que mm, le rentaste a alguien que no debías, por eso si vas a rentar, siempre trata de utilizar a un broker que haga una validación de estos puntos. Normalmente siempre piden garantías, hacen una investigación de las personas y qué trabajan, origen de los recursos, que no tengan juicios, ¿no? Que no tengan antecedentes, definitivamente, y con eso vas mitigando riesgos para evitar esto. ¿No? También hay que decirlo, hay ciertas zonas, tipo de viviendas, que son más susceptibles de que pasen esto, ¿no? Y ahorita quiero hablar y hacer una comparación con lo que pasa en el resto del mundo, porque, a ver, no en todos los países debe ser así, ¿no? No, porque yo tengo el caso claro en Estados Unidos. En Estados Unidos, un país que es pro del capitalismo, en donde justamente le dan la razón a la gente que con esfuerzos compró las propiedades, ahí a alguien, el banco, le dejas de pagar y en menos de un mes ya están tomando la posesión. Llega el banco con el sheriff y Exactamente. te saca en menos de un mes, ¿no? Y justamente entonces ahí la gente, pues sí quiere invertir en propiedades porque aunque no ganen mucho, dicen, oye, pues yo soy el propietario real y sé que el día de mañana si hay hay algo que no me parece, pues le van a dar la razón al que tenga, ¿no? Y aquí en México también pasa que un tema político, ¿no? En donde se defienden ciertos grupos, ¿no? Vulnerables, y quiero otra vez irme al entorno internacional. España. España vimos cómo se fue de los buenos días a las buenas noches dependiendo en dónde estés sentado, ¿no? A lo mejor si tú eras uno de esos ocupas, ¿no? Ahí es donde se empezó a adoptar este término de los ocupas, en donde la gente hacía esto porque no podía pagar, porque el euro, porque justamente su moneda se encontraba muy devaluada, el tema del dinero que podían recibir ellos hace imposible que puedas adquirir una propiedad. Y eso también creo que es parte del problema. O sea, no solamente pobrecito la gente que le queda en la casa, ¿qué hacer con una sociedad en donde no se puede acceder a una vivienda? Pues algunos, a lo mejor necesitados, tuvieron que llegar al punto, como fue en España, de estar ocupando, incumplir contratos, y entonces se volvió un tema de protección, en donde, oye, yo protejo porque la persona no puede pagar, no te voy a dar la posesión, ¿o no? Y yo lo veo súper bien, pero a ver, esa en teoría es una obligación del Estado.
Entonces, no se vale que te quiten tu propiedad para dársela a alguien menos favorecido. El Estado tendría que estar construyendo o teniendo viviendas para ese tipo de uso. ¿Cómo quieras cobrarla? Porque igual y no es gratis. ¿Sabes qué? Pues, me las vas a pagar con trabajo comunitario, con no sé qué. Pero ese sí es, yo creo, responsabilidad del Estado. No se vale que te quiten ahorita. Correcto, y está pasando, y por eso en México mucha gente con las iniciativas que están ocurriendo actualmente, en donde están haciendo un censo, en la Ciudad de México, si tu propiedad vale, si no mal recuerdo, arriba de 4,5 millones en el valor catastral, tienes que inscribir que tienes una propiedad con esas naturalezas, ¿vale? Y mucha gente piensa que nos vamos a convertir en Venezuela, o qué va a pasar, o sea, han pasado la adiós a la propiedad privada, o como en España. No sabemos, y este canal no quiere enfocarse en un tema político, no va por ahí, pero sí dejar claro que la parte de toma de posesión de las propiedades, pues tienen un tema que está inmerso con decisiones de política pública. Tiene todos seres políticos. Pues mira, ya ves, estuvo por ahí del mes de febrero también muy comentado la propuesta, porque es una propuesta de reforma que quieren hacer al tema de derechos humanos. Y ahí lo que dices, no puedes, precisamente, viene muy a colación, porque tú no puedes hacer tomas de posesiones en ciertos supuestos. Uno, cuando hay una emergencia, después una pandemia, se van a suspender, después dicen que los van a volver a echar para adelante. Dos, cuando haya gente, bueno, y entre tribunales que no se den garantías o derechos humanos, cuando involucren a gente vulnerable o grupos indígenas. Entonces ya están metiendo temas que sí, a la gente, sin tener tintes políticos, porque como dijiste, no es el objetivo de esta charla, pero empiezas a pensar, ay caray, la propiedad privada, ¿qué onda, cabrón? Por eso muchos inversionistas actualmente, si de por sí el tema de los inmuebles pareciera que a mucha gente no le gusta porque son las inversiones de los abuelitos, ¿no? Ahora con esto, pues desincentiva el tener propiedades, aun y cuando históricamente la gente o los inversionistas institucionales tienen una parte de su portafolio invertido en inmuebles, Sí, bien raíces, ¿no? claro. Bien de raíces, Sí. porque es un activo, un refugio cuando hay momentos de Sí, crisis, sí, claro. ¿no? Ahora va de la mano, ¿no? Oye, ¿cómo están las políticas públicas para ver si me conviene comprar una propiedad en un país en donde el día de mañana me lo van a quitar o le van a dar un derecho a un tercero que transgreda los míos? Entonces eso, por supuesto, afecta, ¿no? En España ya pasó y en Estados Unidos es el polo opuesto y también hay un grupo, por ejemplo, ¿y qué hacer en la parte no legal? ¿No? Por ejemplo, en España se ve durísimo que ya hay personas que se contratan para sacar a los ocupas. Ajá. O sea, de forma Lo así, vi en ritmo negocio. y lo veo un negocio de otro Claro. lado, en donde hay un grupo, así como hay un grupo de choque que entra y toma una posesión, contratas a un grupo de choque que te dé la posesión, ¿y qué es lo que va a hacer la autoridad? Pues le va a regresar la propiedad, la posesión de ese inmueble al que demuestre un mejor derecho. Entonces pareciera que tampoco estamos jugando a adivina pero es una posibilidad que pasa aquí o qué pasa aquí, ¿no? Oye, pues a esas personas que ocupan de forma ilegal tú también las sacas sin caer en el tema de lo que hizo doña Carlota, Sí, no, pero no. también de forma, o sea, si tú sacas a una persona por la fuerza, ¿no? Es decir, eso es ilegal. En Sí. México es ilegal. No, incluso, a ver, medidas, pensemos, ya tiene un mes de atraso de renta. El quitarles la luz, Ujú. el quitarles servicio es ilegal. Todo eso O sea, no lo puedes hacer que ahí volvemos por a un moto tema. propio. Exacto. La autoridad ya. Volvemos a un punto en donde estos grupos que se contratan, demuéstrale que fuiste tú, ¿no? Oye, Exactamente. yo no te saqué, pues fue un grupo que yo no conocí, te sacaron, ¿no? Así de sencillo. Sí, Pero le quieres jugar a eso. Y casualmente a los 3 meses yo me volví a meter como lo hiciste. Le quieres jugar a eso. O sea, sí es un problema Sin tema. que se tiene que regular en México, ¿no? Eso es, yo creo que lo que diría y ¿No crees que debería de haber una instancia específica para eso? Y que no cayera, si es un mercantil, un civil o un penal en el Ministerio Público, pero que hubiera juzgados o instancias específicas para este tema. Yo creo que eso ayudaría muchísimo, a ver, porque ahorita se mezclan de chile, mole y pozole. es que sí existen, y lo acabas de decir tú, dependiendo del origen de la relación, del problema, del delito, hay una instancia en México,
¿sale? Que estas no funcionan de la mejor forma como quisiéramos que funcionara, definitivamente. Hay muchas cosas, iniciativas que existen actualmente que pueden hacer que esto modifique, claro. Y súmale al tema de que aquí estamos en plena cambio del Poder Judicial, porque ahorita hay campañas que se van a decidir en estos 2 meses que hay. Llevamos 2 semanas que iniciaron las campañas, donde el Poder Judicial va a cambiar radicalmente. Se crean nuevos órganos ahí de conducta, se van a cambiar a los ministros, a los magistrados y jueces. Entonces, todo esto se viene a ver qué va a pasar. Es una expectativa, ¿no? Y específicamente, yo creo que lo que resuelve esto es acércate a un abogado, porque voy a irme del lado de donde tú tienes una propiedad y la quieres dar en renta. Ahí sí hay una solución bien clara y que justamente no hacer un contrato tradicional de arrendamiento. Existen incluso contratos celebrados ante mediadores, Ujú. ¿no? Mediadores que están certificados por el gobierno y todo, y que ellos tienen incluso fe pública. ¿Y qué es lo que hacen? Te ahorras muchos problemas. ¿Por qué razón? Porque en ese contrato tú marcas las pautas que en caso de incumplimiento, incluso ya te vas casi casi a la sentencia, ¿no? Porque un convenio celebrado ante un mediador se entiende como cosa juzgada. Entonces, cuando eso se incumple en una instancia, te vas solamente ante un juez para que justamente lo ejecute, ¿no? Entonces, está muy maravilloso. Y entonces actualmente vemos que en México existen muchos abogados que están innovando, muchos mediadores que están proponiendo como alternativa estos convenios, ¿no? Celebrados en una instancia en donde puedes tener una ejecución mucho más rápida. Aunque estos no son infalibles. Iniciativas hay, jurídicamente existe toda la defensa para esas personas, pero el problema realmente en México no es que no existan las leyes, los elementos. Las leyes El existen. problema es la ejecución de esto, ¿no? Entonces, Son muy tardadas. sí, Pero así como dijiste ahorita, digo, y eso no es México mágico, es condición humana, es el mundo mágico. Así como están pensando en ese tipo de contratos y opciones para proteger, por otro lado, hay también gente viendo cómo darle esa vuelta. correcto. Y eso justamente yo creo que va a ir cerrando, porque es un tema que podemos estar platique y platique, o pueden ver, pero también candente, ¿no? Ya hablamos de qué hacer, qué elementos hay, si eres tienes un derecho, en qué instancias, ¿no? Te vas en la vía penal, o te vas en la vía civil o mercantil, ¿sale? Si son las vías que hay, si tú quieres recuperar la propiedad o la posesión de un inmueble, ¿no? Que estas a lo mejor pueden no avanzar como uno quiere, pero existen. Y ya vimos cuánto cuesta, cuánto tiempo te tardas, ¿no? Pero finalmente, a ver, ¿qué pasa si yo soy susceptible a que me quieran desalojar, ¿no? ¿O por qué nos quisieran desalojar a nosotros? Y otra vez, estando del otro lado de la moneda, ¿qué podemos hacer, no? A ver, ¿dónde estás parado? Porque le dejaste de pagar al banco, Exactamente. ¿no? Porque incumpliste un contrato, porque a lo mejor en el arrendamiento hay letras pequeñas que a lo mejor tú crees que tienes el derecho. Oye, ¿por qué no pagaste la renta? Pues porque no me arreglaban la gotera que tenía en el techo, Exactamente. ¿no? Oye, eso no viene en el contrato. Justamente puedes llegar a ese punto. O finalmente te metiste tú, ¿no? Y entonces en cada uno de esos creo que hay una connotación, ¿no? ¿Qué hacer si estás en la vía civil mercantil, ¿no? ¿Tú qué les dices a las personas que deben actualmente en el banco? Híjole, mira, siempre lo mejor que puedes hacer es tratar de negociar. Buscar una negociación la institución financiera para ver, exponer tu caso. Durante la pandemia, pues esto pasó muchísimo y los vanos tenían la reapertura y muchos lo siguen teniendo. El tema es que una vez, y eso es importante que lo comentemos, Raúl, una vez que llegas a una negociación, o sea, ya es lo cumples o lo cumples. Si incumples, con tus cositas para afuera. O sea, eso es un convenio judicial. Normalmente es lo que todo siempre busca negociar. Y también, si vas a rentar, yo sí te recomiendo, mira, todos tenemos un pariente que está estudiando derecho, que su mejor amigo es abogado, que asesor. O sea, no todos entendemos, incluyo en eso, todas las cláusulas de un contrato. Y puede pasar que hay un mal entendimiento. Entonces sí necesitas que alguien te explique y no hagas las cosas a la verdad. Oye, es que no me han cambiado el sapo del baño. No voy a pagar renta. A ver, no, lee que dice el contrato, porque ahí sí puedes caer en un tema fuerte. Eso es por la parte legal. Si tú estás por la parte de que te metiste la mala, híjole, piénsalo porque eventualmente te van a terminar sacando. O va a llegar doña Carla, va a llegar. Esperemos que no, que sea acá. Lo último, digo, puede pasar. Hay algo que sí pasa. ¿Y sabes cuál es el problema que yo le estoy viendo? Ante los tiempos de ejecución
y la insatisfacción que tiene la gente, creo que esto se podría llegar a replicar. Digo, no estoy seguro, esperemos que no, pero bueno, tienes que hacer un examen de conciencia de realmente, ¿tienes derecho de estar ahí? O sea, ¿estás afectando a un tercero? Yo sé que de que lloren en tu casa, que lloren en casa de alguien más, normalmente dicen pues, que lloren en casa de alguien más, pero ¿qué consecuencias puede haber? O sea, sí lo tienes que ver y eventualmente, aunque los procesos judiciales sean tardados, sí se llega, o sea, sí se logra. Te van a terminar sacando. Correcto. Entonces, en ningún caso recomendaríamos nosotros si estás en el tercer supuesto en donde tú invadiste y no se deriva de un tema, de una deuda, ¿no? Mercantil con un banco o con un tercero, o bien un incumplimiento de un contrato con un arrendamiento, ¿no? Y te vas a un tema de que tú te metiste e invadiste porque pues la necesidad o algo, o te dijeron métete ahí, no va a pasar nada. No. Va, va a pasar, pero más bien la pregunta es cuándo, ¿no? Y si no pasa, que pudiera ser, son de los pocos casos y la verdad es que es un negocio de mucho riesgo. Entonces, no se recomienda. Generalmente pueden pasar, tienen muchos elementos. La justicia a lo mejor en México es lenta, pero si la otra parte tiene todos los elementos, tarde o temprano te van a sacar. Si estás en el mundo legal, entonces asesórate con un abogado, como acabas de decir. Haz tu chamo. Trata de llegar a una negociación y si ya perdiste, pues a lo mejor que te paguen por lo menos la mudanza y todo para que no te levanten a las 7 de la mañana y veas cómo la gente te empieza a sacar tus cosas en donde generalmente se te van a perder, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Pero otra que dice que, ya para terminar, lo de la gente que vea las cosas, nos ha pasado, que luego los vecinos van y se meten, no, eres impuso, bla, bla. A ver, mire, pero la persona incumplió tal, 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 pero está bien, usted está muy preocupada. Usted le chance que se meta a su casa, guárdale usted las cosas. Ah, se desaparece. Sí. Es muy bueno en un toque, pero cuando ya te empieza a impactar, puta, sale corriendo. Pues bueno, pues creo que con este último punto terminamos el día de hoy. Por favor, espero que les haya gustado, ¿no? Desalojo en México, ¿no? Todo un tema que está dando revuelo últimamente por lo que ha pasado y que no es nuevo, ¿no? Siempre ha ocurrido. Nos encantaría ver sus comentarios y espero que les haya gustado. Sí, comentarios y sobre todo si les gustó, manita arriba, denos likes, síganos en nuestras redes, estamos nosotros siempre pendiente. Y pues nos vemos en la próxima. Vale. Hasta luego, Hasta cuídense luego. mucho.